Investigación. Metodologías. Conceptos. Síntesis. Un café con 3 de ciencia. Bienvenidos, bienvenidas a tu programa Un Café con 3 de Ciencia. Te saluda cordialmente la doctora Diana y mi compañero Ulises Moreno. El día de hoy estamos visitando el campus centro histórico de nuestra Universidad Autónoma de Querétaro. Específicamente estamos en las instalaciones del restaurante escuela El Metate. Este restaurante tiene la particularidad que los estudiantes de gastronomía realizan sus prácticas profesionales y las prácticas y actividades que les demanda esta licenciatura. Te invitamos a que si un día estás aquí en el centro de la ciudad de Querétaro, nos visites, te tomes un café y pruebes el menú que preparan de manera diaria y de manera semanal, y también preparan comida típica dependiendo la temporada. Además, este edificio de albergar este restaurante alberga la Facultad de Filosofía, donde tenemos varios programas educativos en donde nuestro invitado, el doctor Alejandro Vázquez Estrada, tiene una función importante ahí, ya sea como docente, como investigador, entre otras cosas. Alejandro, bienvenido, gracias por estar aquí en un programa más bienvenido. Un Café con 3 de Ciencia. Bienvenido. Mira, antes de que yo te presente, porque te podría presentar toda tu trayectoria, cuéntanos a las personas que nos están viendo qué estudiaste de licenciatura, de posgrados, cuál es tu formación y cómo es que llegas a la UAC. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias Diana, muchísimas gracias Ulises, para mí es todo un gusto recibirles, también a todo el equipo detrás de cámaras, a la Facultad de Filosofía y especialmente a esta maravillosa terraza del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias que forma parte de este complejo donde tenemos a la librería del Fondo de Cultura, Hugo Gutiérrez Vega, y a nuestro restaurante escuela. En esta Facultad de Filosofía, justo en 1997, fue la primera vez que yo la conocí como estudiante de la licenciatura de Antropología. A mí me tocó ser la primera generación de la licenciatura en Antropología en la Universidad Autónoma de Querétaro y a partir de ahí comencé a desarrollar mis estudios en términos de nuestro programa de licenciatura. Posteriormente me fui involucrando en temáticas de investigación con poblaciones indígenas en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde tuve la fortuna de formar parte de un equipo nacional de investigación etnográfica durante 13 años. A partir de ahí mi proceso de formación siempre fue de la mano en cuestiones académicas, pero también cuestiones de la práctica investigativa. Muchas veces digo que mi formación en abstracto fue en la universidad, pero mi formación de investigador fue en el Instituto Nacional de Antropología. A mí, en lo particular, siempre me ha gustado mucho ser estudiante. Ahora, cada vez que nos hacemos más viejos, entiendo la responsabilidad que tenemos siendo profesores, y a mí en lo particular estudiar siempre ha sido parte de mi formación. A partir de ahí cursé una especialidad en desarrollo comunitario en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y posteriormente me fui a Sevilla, España, a hacer un programa de máster en interculturalidad y diversidad, y ese programa también tenía su aplicación hacia un programa de doctorado. Entonces, justo hice en un primer momento mi máster sobre multiculturalidad y luego hice mi programa de doctorado sobre intervención social y políticas culturales. A partir de ahí, cuando regreso a este país, justo recuerdo con mucha claridad que me encontré a un queridísimo colega, doctor, profesor, que había tenido en la licenciatura en Antropología, llamado Raúl Pineda. En aquel momento tenía una convocatoria abierta del programa de la maestría en Gestión Integrada de Cuencas, y justo conversando con él me dijo, es que la parte social es muy importante. Les estoy hablando de la 7ª generación de la maestría en Gestión Integrada de Cuencas, cuando apenas lo social estaba haciendo como un poquito de
un poquito de apertura en estos ámbitos. Las generaciones anteriores obviamente habían sido generaciones muy técnicas, generaciones muy relacionadas con la biología, con la geografía, las primeras más ingenieriles aún, como mucho más en esta perspectiva muy de estudios técnicos, y bueno, decidimos justo a la apuesta por la maestría en gestión integrada de cuencas, y a partir de ahí logré hacer con el resto de mis colegas un grupo completamente interdisciplinario, donde no solamente estábamos conviviendo gente de ciencias sociales, porque había sociólogos, a mí me tocó junto con otra colega provenir del área de antropología, pero había biólogos, geógrafos, hidrólogos, geomáticos, y a partir de ahí hicimos como un equilibrio muy interesante, y desde ese entonces nos dedicamos a hacer estudios interdisciplinarios, pero desde una perspectiva práctica. Y esa para mí ha sido como una de las grandes enseñanzas, porque cuando nosotros, por ejemplo, estamos en estos lugares que además justo se asumen como lo interdisciplinario, podemos entender que lo interdisciplinario se puede plantear desde un punto de vista abstracto, con conceptos de lo inter, lo trans, lo multi, ¿no? Los sistemas complejos, todos estos elementos que forman parte de la teoría, pero que si tú no la vuelves performativa, solamente te quedas con una parte de lo interdisciplinario. Y ahí agradezco mucho mi acercamiento durante una buena cantidad de años a la Facultad de Ciencias Naturales, a la cual le tengo mucho cariño, porque ahí hay entrañables colegas como Diana, como Ulises, donde hemos podido dialogar de formas muy equiparables para hacer estos equilibrios entre naturaleza y cultura. Bien, y que justamente esto suma no solamente a la creación del conocimiento, a la experiencia, sino también a ciertas áreas que la facultad, las facultades y nuestra universidad trabaja, que es la extensión, la investigación y la vinculación. Y yo sé que tú tienes experiencia en las tres. En esta parte me gustaría que habláramos por el menester también del programa sobre la investigación y el papel que ahora tienes como jefe de investigación y posgrado de la Facultad de Filosofía. ¿Cuál es el papel de la investigación en esta facultad? ¿Cómo lo llevas? Sí, yo creo que esa es una muy buena pregunta que me da muchas posibilidades de respuestas. Y en la Facultad de Filosofía entendemos a la investigación como un quehacer inseparable al proceso de docencia. Nosotros en la Universidad Autónoma de Querétaro, que se trata de una universidad pública, tenemos los profesores las posibilidades de ser muy buenos docentes frente a grupo y la formación de recursos humanos, pero también justo volver la docencia en un proceso de la praxis. Si se habrán dado cuenta, yo todo el tiempo voy a estar regresando hacia la práctica, porque es desde el quehacer donde podemos nosotros justo mostrar los distintos modos en los cuales se vuelven operativos los conceptos. En ese sentido, desde hace 2 años y medio, más o menos de tiempo que estoy frente a la jefatura, lo que hemos tratado ahora no solamente de posicionar en el quehacer de investigación, porque el quehacer de investigativo del claustro de profesores tiene una muy buena trayectoria, profesores brillantes investigadores en términos de la historia, la filosofía, la antropología y ahora también las nuevas áreas relacionadas con nuestros posgrados. Ya tienen una muy buena legua andada. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto en estos últimos años, y ese ha sido un sello en lo particular que he querido imprimir a la comunidad de investigadores, es el conocimiento de frontera. Así como esta trayectoria que yo les he estado conversando en relación a mi articulación con 2 facultades, Ciencias Naturales y Filosofía, justo lo que nos estamos dando cuenta hoy en día es la necesidad de desbordar los programas de estudio. Los campos disciplinares hoy en día nos quedan muy cortos a los filósofos, a los antropólogos, a los historiadores. Lo que tenemos hoy en día que estar planteándonos es el diálogo de saberes a partir de las problemáticas sociales, de la pertinencia que tenemos en la formación de recursos humanos y también de la incidencia. Yo creo que hoy en día el gran baluarte que tiene una universidad pública como lo es la UAC es fomentar las vocaciones de investigación desde la licenciatura y llevarlas de manera progresiva hasta los programas de doctorado. Alejandro, y en este sentido, ¿cuáles son los principales desafíos que encuentran desde el área de investigación social tus distintos programas o los distintos
proyectos que tienen andando en la facultad? Sí, justo esa es una muy buena pregunta, Ulises, porque tiene que ver también como con el quehacer investigativo, ¿no? Yo creo que cuando nos instalamos, no solamente en una universidad de educación pública como la UAC, también nos instalamos a los dilemas que puede tener una universidad de un tamaño medio en nuestro país en el desarrollo de grupos de investigación. Nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que justo en estos últimos años el tono de la interdisciplina y el posicionamiento más hacia temas o problemáticas nacionales o internacionales se ha convertido como en la pista donde hacemos muy buenos intercambios y diálogos de saberes. En ese sentido, por ejemplo, este centro de investigaciones está sostenido por distintos laboratorios de investigación, donde ya no solo conviven antropólogos o filósofos o historiadores, sino más bien justo la gran articulación que tienen es de distintos investigadores que confluyen en una problemática. Hoy en día creo que ese es el quehacer que debemos de fomentar. La investigación se vuelve pertinente cuando hace buenas preguntas, no cuando ofrece respuestas simples ni también soluciones sencillas. Creo que esa es la vocación que nosotros tenemos que ir formando desde la licenciatura hasta los posgrados, en el sentido de generar un conocimiento de alta calidad, pero también con un gran compromiso social. Bien, y en ello, ahorita que estabas mencionando sobre cruzar justamente esta parte de las fronteras de la ciencia, o sea, pareciera que es muy sencillo, porque así lo hablas, muy sencillo, esta interdisciplinaridad, este intercambio de conocimientos entre unas disciplinas y otras disciplinas, pero de manera muy concreta, para los estudiantes y las estudiantes que nos están viendo, ¿qué consejo les darías para iniciar este cruce de fronteras, ¿no? Que vayamos haciendo esta práctica del ejercicio interdisciplinario. Sí, creo que podríamos pensar en algunas consejas, ¿no? En algunos principios que pueden ser bastante gratificantes para los estudiantes. Y la primera tiene que ver un poco con desbordar sus campos disciplinares, que siempre puedan acudir como a otras formas de pensamiento en otras licenciaturas, por medio de seminarios, por medio de cursos, por medio de diplomados, donde puedan darse cuenta que a veces la endogamia del conocimiento nos genera unas grandes barreras para repensarnos como disciplinas. Creo que a partir de ahí, nosotros al momento de tener un cruce entre historia, filosofía, antropología, desarrollo humano para la sustentabilidad, generas como un tipo de diálogo, pero que también tiene la capacidad de interpelar. Sí. Creo que el tema de deconstruir las certezas que tenemos en todas las disciplinas es algo que deberá de ser como parte de este quehacer. La segunda es de que tengan siempre como esta voluntad creativa de ir más allá de lo que le provoca una sensación en las clases. Sí. Nosotros, una de las cosas que fomentamos, ahora me regreso a mi gremio inicial, porque yo siempre bromeo mucho con mis estudiantes y les pregunto, oigan, ¿cuál es mi identidad como profesor? Si yo estudié una licenciatura en antropología, tengo una especialidad en desarrollo comunitario, otra en ética de las investigaciones, una en gestión integrada de cuencas y un doctorado en multiculturalidad e intervención social. ¿Qué soy? ¿Y te parece si nos das la respuesta que te dieron tus alumnos, vamos por un café y regresamos? Me parece perfecto. Va. Un café con 3 de ciencia. Regresamos con la charla con el doctor Alejandro Vázquez Estrada. Él es profesor investigador de la Facultad de Filosofía. Y nos quedamos con una pregunta que hiciste a tus alumnos sobre la identidad, ¿no? Entonces, resumiendo, tú le estabas diciendo, soy esto. ¿Me los puedes repetir para no perder el hilo? Sí, justo esta pregunta tiene que ver con los procesos de formación que todos tenemos. Creo que ya venimos de experiencias donde no somos homogéneos de licenciatura, maestría y doctorado. Y en mi caso les preguntaba si tengo yo una licenciatura en antropología, una especialidad en desarrollo comunitario, otra en ética de las investigaciones, una maestría en gestión integrada de cuencas y un doctorado en multiculturalidad y desigualdad. ¿Cuál es mi identidad? Y entonces, pues obviamente había algunos que eran, pues eres antropólogo, ¿no? Porque eres antropólogo de licenciatura. De formación, sí. Pero otros así de, no, eres un doctor en cuestiones interdisciplinarias de problemáticas sociales.
y otras pues no, más bien como que entendiste la interdisciplina cuando te hiciste maestro en gestión integrada de cuencas. Entonces lo interesante es ahí cómo vamos construyendo nuestra identidad, y creo que hoy en día ya hay muy pocas identidades monolíticas de ser antropólogo. Nosotros decimos en nuestro claustro de profesores tener el antropologómetro, donde seas puramente antropólogo. Y yo, por ejemplo, lo pongo en esta mesa. Además, considero que la antropología es tan amplia, donde hay ciertos sectores que pueden estar como en el centro de la ortodoxia o los puntos más clásicos, pero habemos otros que nos situamos muy bien en las fronteras, y muy bien podemos convivir con elementos inevitables de la antropología, como los conceptos o los métodos que le dan identidad, en este caso la cultura, o en este caso la etnografía, pero podemos convivir sobre cuestiones o preguntas relacionadas con temas de naturaleza, la estructura y la función, la manera en la cual los suelos generan procesos y devenires con el agua, los modos en los cuales justo todo eso genera la lógica de los paisajes. Alejandro, y en este aspecto, en la facultad en sí, ¿cuáles son las principales áreas con las que colabora? Así como que tú digas, la línea va más marcada en colaborar, no sé, sí, filosofía, pero o los posgrados de filosofía con posgrados de ciencias naturales o de ingeniería. ¿Cuál es la más marcada? Sí, creo que tenemos la fortuna, por ejemplo, de tener distintas experiencias, y me parece que una de ellas, obviamente, lo voy a mencionar, porque es también nuestro programa de mayor grado académico, que es el doctorado en estudios interdisciplinarios de pensamiento, sociedad y cultura. Ahí me parece que es donde se hace una confluencia muy intensa, ¿no? O sea, donde tenemos profesores y profesoras que son biólogos, donde tenemos profesores que son historiadores, pero historiadores ambientales, donde tenemos filósofos, pero que no son filósofos clásicos, sino son ecofilósofos, o tenemos colegas que están discutiendo cuestiones de poshumanismo y no solamente de humanismo, y a partir de ahí se generan estos cruces fronterizos donde la práctica investigativa no solamente adhiere estos elementos de formación en términos temáticos, sino también, tengo el gusto de decirles, con tesis muy potentes que tienen explicaciones contundentes en términos de problemáticas sociales. No quisiera hacer un listado de nuestras maravillosas tesis que han salido aquí, pero bueno, han salido algunas que han tenido incidencias en políticas públicas, en movimientos sociales, en generaciones de procesos de reflexión sobre temas ligados hacia el agua, sobre el extractivismo, sobre procesos de gentrificación, sobre procesos relacionados a la transformación de lo urbano frente al crecimiento metropolitano. Entonces, me parece que el doctorado es como este gran escenario, pero ese doctorado se vuelve el gran escenario porque también en nuestros programas de maestría estamos haciendo estos cruces. En lo particular, por ejemplo, podría hablar de la maestría en estudios bilingües y sociedades amerindias, donde trabajamos además con distintos chicos, chicas y chiques de distintos grupos étnicos de todo nuestro país. Actualmente tenemos 8 grupos etnolingüísticos estudiando una maestría en relación a procesos de investigación con incidencia educativa en sus propias comunidades. Ese me parece que es una gran experiencia. Por otro lado, tenemos otra experiencia muy cercana y donde Diana no me dejará mentir, la maestría de estudios antropológicos en sociedades contemporáneas. Este nombre tan largo que implica retar a que no quisimos hacer una maestría en antropología desde el centro de una antropología clásica, sino más bien posicionar a la antropología como una plataforma de encuentro multidisciplinario. Ahí hemos tenido la gran fortuna de tener estudiantes egresados de facultades como artes, ciencias políticas, psicología, derecho, ciencias naturales, y me parece que a partir de ahí lo que hacemos con estas experiencias, además de carácter profesionalizante con estos estudiantes, no es de bautizarlos como antropólogos, sino más bien darles herramientas que les puede ofrecer la mirada antropológica para hacer preguntas más complejas a sus campos disciplinares. Y ahí acabas de tocar también un punto dentro de esta contribución o las características que tienen los programas, es el compromiso que tiene la ciencia y que tenemos nosotros hacia la sociedad.
¿Cuál es de qué manera es la retribución, por así llamarlo, hacia la sociedad en esta área interdisciplinaria de todos o sea, no solamente los posgrados de doctorado y los de maestría, sino también los de licenciatura? O sea, ¿hacia dónde va la incidencia? Sí, yo creo que esta es una pregunta que todo mundo siempre se nos hace alrededor de las Sí. ciencias sociales, ¿no? Sí. La pregunta más clásica es ¿para qué sirven ¿Para las qué ciencias sirven? sociales? Sí, Y, sí. y me parece que desde ahí podríamos ubicar como temáticas clásicas o tradicionales, ¿no? Que se han trabajado durante una gran cantidad de décadas, ¿no? Vinculadas con movimientos sociales, movimientos indígenas, movimientos urbano-populares, Claro. cuestiones vinculadas con identidades y disidencias sexuales, emergencia en políticas culturales, ¿no? Gestión cultural. Y yo creo que desde ahí lo que hemos visto últimamente es que entre más fomentamos el quehacer de la praxis desde la licenciatura, tenemos como también otros perfiles que llegan hacia las maestrías y a los posgrados con mayores habilidades y conocimientos de los procesos donde la investigación siempre está articulada con la acción. Entonces creo que esa es una tarea que todos nuestros programas deben de ir madurando del quehacer investigativo para que no solamente se queden como abstracciones en un maravilloso manejo de conceptos y teorías. Usualmente nosotros pensamos, sabemos, Sí, claro. sentimos y soñamos que una teoría que no se vive desde un quehacer usualmente solo sirve para generar un relato más de la hegemonía y la simetría. Sí. Alejandro, ¿qué nos están viendo seguramente estudiantes, futuros tesistas? ¿Qué consejo les darías tú a aquellos que se quieren empezar a introducir a esta área de investigación? Pues yo creo que uno de los primeros, siguiendo más bien con esta lista de posibles consejos, es que se atrevan como a mirar la gran cantidad de programas de estudio que hay al interior de las universidades públicas. O sea, yo creo que esta idea de desbordar los conceptos también tiene que ver con impensar las disciplinas. O sea, si eres biólogo, date una vuelta a lo que están haciendo, por ejemplo, en la maestría de filosofía contemporánea aplicada, donde hay debates muy interesantes sobre naturaleza y cultura. O si tú eres alguien que está trabajando cuestiones sobre disidencias sexuales, ubica un programa de maestría como la maestría en estudios de género en la Facultad de Artes, donde justo se están posicionando estos temas como los centros. Si nosotros consideramos que las disciplinas son homogéneas, ese me parece que es un gran error que pueden tener los estudiantes. Creo que las disciplinas nunca van a ser homogéneas y situarnos en las fronteras hoy en día, Ulises, me parece que ese es el gran punto de partida para alguien que pueda seleccionar algún tipo de doctorado de la oferta de los programas educativos tan amplios y tan vastos que tenemos en nuestra universidad. Creo que desde ahí podríamos justo seguir en otro tipo de recomendaciones, como si se irían más hacia una profesionalizante o hacia un programa de educación básica. Entonces también ahí eso sirve un poquito para ir madurando hacia dónde podernos ir y elegir, ¿no? Yo creo que en la elección de un programa de estudios también se piensa un poco en aquellas inclinaciones y sobre todo en aquellos intereses de temáticas sociales o de problemáticas culturales o de problemáticas planetarias, ¿no? Hoy en día me parece que frente a la crisis planetaria global que estamos viviendo, la incidencia interdisciplinaria tiene que ser indispensable para afrontar preguntas a estos grandes retos. Sí. Y sí, sin duda dejas esta reflexión para los y las personas que nos están viendo. Y además de platicarnos sobre tu vida profesional, sobre esta parte académica, ahora me atrevería a pedirte si pudieras compartirnos alguna experiencia en esta amplia vida que tienes en la academia, en la docencia, donde haya sido una experiencia en la que dijiste, sí, por aquí voy bien, este es mi camino. Sí, bueno, yo creo que ya ustedes y yo estamos ya pintando algunos años aquí en la academia, no quizá como nuestros maestros formadores, pero ya digamos que ya no estamos tan muchachos ni jóvenes, pero eso ya nos da como esta posibilidad de ubicarnos en trayectoria. Solamente voy a mencionar una muy pequeñita que tiene que ver con la formación.
Usualmente yo doy una materia que se llama Antropología en México el primer semestre en la licenciatura de Antropología. Y casi siempre la primera semana que hacemos un poquito la presentación, la introducción de los programas, les pedimos a los estudiantes que se presenten, ¿no? Y usualmente hacemos una pregunta de ¿por qué te inscribiste a esta licenciatura? La típica, ¿no? La típica pregunta Sí. que hace cualquier profesor Claro. la primera semana. Y entonces me sucedió que uno de los estudiantes de pronto dice, pues es que justo un día, cuando iba en bachillerato, me mandaron a hacer un trabajo sobre la fiesta de mi pueblo. Y yo no tenía como mucha información más que la que me contaban mis abuelos, la que me contaban mis papás, porque ese chico es de una comunidad indígena. Sin embargo, un día fui a la biblioteca, me documenté a ver si había algo y leí un libro y usted lo escribió. Mira, qué bonita. Estudié, Qué bonita. estudié antropología porque leí un libro que usted escribió. ¿No? Una... Ustedes se pueden imaginar, Claro, de obviamente, la el emoción. impacto Sí, sí, sí. emotivo que Claro. puede tener el que de pronto el documento que uno hace se convierta como en un motivo de vida para que Claro. alguien estudie. No, qué bonita Sí, qué experiencia. padre. Es una de las Sí, muchas que muchas les gracias podría por compartirlo. Nos que les- motiva a todos. que los podría contar, pero justo eso es lo que tiene. Cuando nosotros amamos y nos apasionamos sobre la docencia o sobre la investigación, creo que también eso va generando como esta pista Sí. para que algunos chicos también se enamoren y que no solamente vean en la escuela un momento, sino también la posibilidad de retribuirse a sí mismos en términos de su propia formación. Sí, sí, sí. Sin duda alguna podríamos platicar horas, como lo hemos hecho, como lo hemos hecho en algunas ocasiones, sobre tu formación, sobre lo que haces, sobre esta área que te toca dirigir dentro de la universidad, que es la Jefatura de Investigación y Posgrado de esta Facultad de Filosofía. Pero lamentablemente nuestro tiempo es finito y en un café con 3 de ciencia el día de hoy terminamos. No sin antes invitarles a que nos sigan en Facebook, nos den likes ahí en los videos y pues revisen también nuestras transmisiones y la página de YouTube. Les agradezco mucho la asistencia el día de hoy. Agradecemos No, encantados, a Alejandro, encantados, Diana, Ulises, bienvenidos. por aceptarnos este café, a la doctora Diana Patricia García Tello y un servidor se despiden de ustedes y nos vemos la próxima semana.